Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti en este día para adorarte, ahora abriendo nuestros oídos a tu palabra. Permítenos hoy ser llenos de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. He tenido la oportunidad de conocer personas generosas. He tenido la oportunidad de conocer gente generosa que tiene muchos recursos y son generosos con los recursos que Dios les ha dado. Pero también he tenido la oportunidad de conocer gente con recursos limitados que también son generosos. Personas generosas. Una de las cosas que estaba en mi corazón cuando estábamos organizando los viajes misioneros hace muchos años atrás en mi país, era poder visitar pueblos pequeños para poder llevar nuestra generosidad hacia ellos. Escogimos 3 pueblitos, uno se llama San Rafael, otro Tomaiquichua y otro Huaylahuichán. Son pueblitos muy pequeños donde tienen mucha necesidad. Y pasaron cosas muy curiosas, pero una de las cosas que nosotros nos encantaba era prepararnos, juntábamos la ropa que íbamos a llevar, juntábamos los útiles escolares que íbamos a llevar, juntábamos los programas, luego comprábamos nuestro pasaje, cada uno compraba su pasaje y nos íbamos rumbo a esos pueblitos y servíamos ahí generalmente por una semana. Realmente cuando llegábamos eran locales muy rústicos, muy sencillos. Las casas donde nos quedábamos eran lugares muy pobres. Y cada uno de nosotros nos quedábamos en una casa y a algunos les tocaba dormir en cama, a otros les tocaba dormir en el suelo. Eran lugares bastante limitados. Y los servíamos a ellos, venían los niños, venían los adultos y nosotros terminábamos muy cansados, pero muy felices. ¿Alguna vez te has sentido así? Muy agotado de haber hecho algo, pero a la misma vez muy feliz. De haber servido a una comunidad, de haber servido a una iglesia pequeña y de haber servido a una comunidad que necesitaba escuchar de Dios. Y habíamos hecho varias cosas. Yo recuerdo un pueblo que yo les dije a la gente que va conmigo, yo tengo una regla. El que va conmigo a un pueblo, come lo que te ponen. Y fuimos a un pueblito y nos pusieron en el desayuno algo que a mí no me gusta. Y yo lo comí. Llegó la tarde y nos pusieron el almuerzo, lo mismo, que no me gusta. Y yo lo comí. Y yo dije, Señor, libérame en la cena, ¿no? Llegó la cena y nos sirvieron lo mismo y lo comí. Así hay muchas aventuras de las cosas que nos pasaron y terminamos el día, ya haciendo una celebración de despedida con ellos y era muy hermosa la despedida de celebración y nosotros queríamos que ellos se sientan que han recibido generosidad de parte de nosotros. Ese era nuestro deseo, ese era nuestro corazón. Pero ellos, gente muy sencilla, que criaban sus animalitos, traían sus animalitos y los sacrificaban y preparaban una cena, un banquete de despedida para nosotros. Eso era un gran desprendimiento para ellos. Así que nosotros que queríamos llevarle generosidad, terminábamos aprendiendo generosidad de gente pobre. De gente con escasos recursos, nos daban lecciones de lo que era generosidad. Gente que nos abría su casa sin tener muchos recursos, nos daban lo mejor que ellos podían y nos enseñaron una lección valiosa que era ser generoso no depende de lo que tienes, sino de la actitud de tu corazón. Y salíamos llenos de enseñanza, llenos de lágrimas, del aprendizaje de lo que nos dio esta gente sencilla y humilde. El pastor lo único que tenía era su Biblia y quizá un libro más, no tenía una biblioteca. Hace poco yo vi el experimento que hicieron algunos llevándole comida a un hombre, a un homeless, a una persona que no tiene dónde vivir, que está en la pobreza. Y le llevaron comida
Y lo que pensaron, la gente que estaba grabando, es que esta persona dijo, tengo mi banquete, y lo come. Y la cámara lo empezó a seguir y empezó a irse por un lado. Y hasta que llega donde hay otros homeless, donde hay otras personas en la misma condición, llega, los llama, los reúne y les abre la comida y comparte con ellos. Eso es generosidad. Generosidad desde una situación limitada, con recursos limitados. Creo que todos nosotros que estamos aquí conocemos historias de generosidad. Historias de gente generosa que ha hecho cosas extraordinarias y también historias de gente que ha hecho cosas generosas de manera loca, ¿no? Conozco la historia de una señora que donó $13 millones cuando se murió a su gato. A su gato. Habiendo tanta necesidad en el mundo de tantos niños pobres, hay esa locura. Una de las creencias equivocadas que muchas personas tienen es que para ser generoso necesito ser rico. Como nosotros vemos en las noticias, Bill Gates donó tanto, esta persona donó tanto. Nosotros decimos, como él tiene tanto, él puede. Y eso es lo que nos han hecho creer. Pero la realidad es que la generosidad no depende de la cantidad de recursos que tú tienes. Aún si tú eres joven, acá en este país tienes algunos ingresos como joven, pero tú lo ves tan poquito, tan limitado como joven, como adolescente, que te da tu papá o tu abuelito, o haces un trabajito y tienes algo de dinero y dices, eso es lo que he conseguido con mi sacrificio. No lo voy a dar. Pero, ¿por qué? Porque te ves limitado. Pero si tú te vieras con los ojos de otro joven que vive en los lugares más pobres del mundo, donde no tienen ni siquiera qué comer, ni qué vestir, tú entenderías lo rico que tú eres. Y que lo que tienes puedes compartir con otros y aprender desde joven lo que es la generosidad. ¿Sabes? Hay un problema. Nosotros nos sentimos ricos, pero nosotros no nos sentimos ricos, pero lo somos. Todos los que estamos aquí en este lugar, si haces un inventario de todas las cosas que tú tienes en tu casa, te vas a dar cuenta que eres rico, que sí tienes cosas. Tienes. Pero hay un problema. Todos los que estamos aquí nos sentimos generosos. Y yo sé que te voy a ofender con lo que te voy a decir, pero no lo somos. Creemos que somos generosos, pero no lo somos. Todos somos llamados a ser generosos, pero es algo que nos resistimos. Aún los creyentes, los cristianos, nos resistimos a ser generosos. Te lo pruebo. Según las estadísticas de una institución que ha evaluado las iglesias, el 9% de los que asisten a las iglesias ofrendan. El 9%. Los demás, no. Nos resistimos. Aún nosotros que nos llamamos cristianos, seguidores de Dios, nos resistimos a ser generosos. Dale Ramsey, él dice, tú nunca vas a ganarle al dinero hasta que aprendas a dar. Tú nunca vas a ganarle al dinero hasta que aprendas a dar. No tendrás éxito financiero a menos que aprendas a dar. La verdad es que hasta que aprendas a dar, el dinero seguirá siendo tu Señor. La cultura en la que vivimos nos grita todos los días. Todos los días, la cultura en la que vivimos nos grita muchas cosas. Nos grita que nosotros debemos ser en primer lugar y debemos pensar en primer lugar en nosotros. Esa es la cultura en la que vivimos. Debes conseguir para ti todo lo que puedas y lo antes posible.
Esta cultura nos dice, Dios no es importante en nuestra vida. Esta cultura nos dice, el cristianismo es solo una de las muchas alternativas espirituales. Esta cultura nos dice, la seguridad te lo va a dar el dinero, el poder, una excelente posición social y una buena salud. Jesús dijo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, más dichoso, es contrario a todo lo que escuchamos, diferente a todo lo que escuchamos. La dicha verdadera está cuando tú y yo vamos a aprender a ser generosos. En Hechos 20:35 lo puedes anotar y lo puedes buscar en casa. La generosidad confronta nuestro egoísmo. ¿No es cierto? Confronta nuestro egoísmo. La generosidad nos va a alejar del materialismo y nos va a acercar a actuar como hijos de Dios, un Dios generoso, porque nuestro Dios es generoso. Pablo vivía en una cultura hedonista, donde todo estaba centrado en uno, para el placer de uno, en una cultura materialista. Y tuvo que enseñarle a las iglesias lo que era la generosidad. Ellos no sabían y no entendían lo que era la generosidad. Era algo totalmente absurdo pensar en la generosidad en esa cultura y en esa época, igual que hoy. Y Pablo enseñó a las iglesias acerca del camino de la generosidad. Y hoy día vamos a ver lo que él nos enseña en 2 Corintios capítulo 9, cuando él escribe esta carta a una iglesia, a la iglesia de Corinto. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, recuerden esto. ¿Lo tenemos ahí? Acá está. Recuerden esto. Mira lo que debemos recordar. El que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Alguien que trabaja en la agricultura entiende ese principio. Es un principio y está utilizando Pablo una analogía de la cultura de aquella época, de la agricultura, donde para tener cosecha grande pues tienes que invertir, tienes que hacer una siembra grande. Y el contexto de todo 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, él está hablando de la ofrenda, de lo que es ser generoso. Entonces, él está comparando la generosidad con aprender a dar en abundancia para que puedas realmente ver resultados positivos. Dice, el que siembra, y esa palabra siembra está en verbo presente, que significa algo que se hace constantemente. El sentido es colocar o esparcir semillas en la tierra para un crecimiento futuro. Escasamente significa algo minúsculo o, en pocas palabras, mezquino. Escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Pablo está hablando de la generosidad y les está enseñando a los cristianos de Corinto que deben convertirse en gente generosa. Dios anhela que todos los cristianos seamos generosos. Y esa creencia equivocada que la generosidad es espontánea. Eso es lo que nos han hecho creer. Sé generoso cuando hay una necesidad frente a ti. Sé generoso cuando se presenta la necesidad. Quiere decir que si no se presenta, no necesitas ser generoso. Y esa es una idea equivocada. Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto, la generosidad no es algo espontáneo. La generosidad es algo que se debe cultivar en la vida. Es algo que se debe hacer de forma constante en la vida. Es algo más profundo que dar ocasionalmente para sentirte bien. Fuerte, ¿no? Pero cuando damos, nos sentimos bien y calmamos nuestra conciencia. Pero no hemos cultivado la generosidad. La generosidad es más que dar de vez en cuando. Es más que dar cuando tú te sientes mal, cuando ves una necesidad, una persona pobre, una persona necesitada, y tú extiendes la mano. Ese es algo espontáneo, ese es algo momentáneo. La generosidad es algo que se cultiva constantemente. Es un estilo de vida. Pablo está diciendo a los corintios, ustedes deben tener un estilo de vida de generosidad.
y les está mandando un desafío tremendo, totalmente contrario a la cultura de aquella época. Una de las áreas más desordenadas de nuestras vidas es la área del dinero, de las finanzas. Es una de las áreas más desordenadas de nuestra vida. Dios nos ha dado los recursos para nosotros administrarlos bien, pero muy pocos lo administran bien. La cantidad de personas en deuda es impresionante. Inclusive los cristianos, que paran quejándose porque viven en deudas, y la Biblia dice que el que está endeudado es un esclavo. Y no hay realmente una administración sabia. Además, la cultura en que vivimos nos anima a administrar los recursos que tenemos de forma egoísta y de forma mezquina. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, hay dos formas como vivir tu vida en la tierra. Hay dos formas como tú eliges vivir tu vida en la tierra. Una es de forma mezquina, no lo llama de otra manera, no lo disimula. Dice, tú puedes vivir sembrando escasamente, y en pocas palabras Pablo está diciendo, has elegido vivir de forma mezquina en la tierra. O tú puedes vivir de forma generosa. Hay dos alternativas y tú eliges cómo vivir, y tú terminarás tus días diciendo cómo viviste en la tierra. ¿Cómo yo sé si vivo de forma mezquina o de forma generosa? ¿Cómo yo cultivo una vida mezquina o una vida generosa? ¿Cómo yo defino eso? Vamos a ver si este pinta mejor. La vida mezquina es cuando yo soy en primer lugar. Yo, primero son mis gastos. Primero soy yo, mis gastos. Generoso es cuando primero es doy. Lo primero que yo hago en mi vida es dar. Estoy sembrando la generosidad. Lo primero que yo hago en mi vida es ver mis gastos. Estoy sembrando la mezquindad. El mezquino quizá ahorra. El generoso ahorra. De esa manera administra sabiamente sus recursos y siempre podrá tener para dar, porque administra de forma sabia. El mezquino dice, si me sobra, doy. Si me sobra, doy, dice el mezquino. Pero como es bien mezquino, nunca le sobra. El generoso dice, yo vivo con el resto. Yo primero he separado lo que doy, lo primero que hago con mi ingreso es para ser generoso, para dar a otros. Ahorro para ser sabio y vivo con el resto que me queda. Ese es el generoso. Una de las cosas que he sido testigo de la gente generosa es que la gente generosa, sea rica o tenga mucho o tenga poco, pero son generosos, siempre he visto que Dios cuida y provee sus necesidades. Nunca he visto una persona generosa metida en problemas. Gente generosa experimenta el cuidado de Dios. Entonces, ese mito que está en tu cabeza, en mi cabeza, que nos gritan todos los días, nos dice, cuando tengas más vas a poder dar. Cuando tengas más empezarás a dar. Es una mentira. La verdad es el que da generosamente, sea cuando tenga abundancia o cuando tenga limitados recursos, Dios proveerá abundantemente a esa persona. En el reino de Dios, la generosidad nunca pierde. En el reino de Dios, la generosidad nunca pierde. Yo sé que en el reino de las tinieblas, en el reino del materialismo, si tú das, te quedas con menos. Esas es las matemáticas. En el reino de Dios, las matemáticas de Dios son diferentes. Y he sido testigo de cómo Dios ha cuidado de la gente que es generosa. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí.
Ahí los teólogos de la prosperidad usan este versículo para decir que este es el camino que Dios quiere para que cada cristiano sea rico. Y yo no veo eso en el texto. Pablo no está enseñando que el camino, acá este es un camino para ser rico. El énfasis de Pablo aquí es la generosidad. Sé generoso y Dios cuidará de ti. Sé generoso y Dios te proveerá a ti. El camino de que siembra 10 y te darán 1000, no lo veo en el texto bíblico. Aún más, gente que hace pacto con Dios y dice, yo hago pacto contigo, Dios, y ofrendo 100 para que tú hagas esto, Dios, no lo veo en la Biblia. No lo veo. Yo sé que eso es famoso, yo sé que esos predicadores salen por la televisión, llenan estadios, pero no es bíblico. No encuentro, no hay eso que Pablo está enseñando aquí. Pablo no está hablando de hacer un pacto con Dios. Pablo está explicando de manera directa que Dios ha prometido cuidar a los generosos. Y si tú y yo aprendemos a cultivar la generosidad en nuestra vida, Dios va a proveer. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué te va a proveer? Para que sigas siendo generoso. Así que esos teólogos de la prosperidad, como había un predicador que está pidiéndole a su iglesia que le compren un jet, que Dios le ha revelado que le den comprar un avión, pues que me muestre en la Biblia dónde enseña esas barbaridades. No hay. La Biblia no habla de para enriquecernos. La Biblia habla de la abundancia para compartir. Y eso es lo que Pablo aquí está hablando. La analogía de la siembra y la cosecha es: si siembras poco, cosechas poco. ¿Por qué Dios te va a dar más si tú no sabes compartir? Si tú no sabes ser generoso, si tú no sabes administrar los recursos que Dios te da, ¿por qué Dios te va a dar más? Lee la Biblia, lee las parábolas. Y Pablo les va a dar, voy a decirte esto, mira, Pablo les va a dar el ejemplo a los corintios de una iglesia pobre. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, y dice lo siguiente: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Está hablando con Corinto. Y le está diciendo, quiero que mires cómo están las iglesias de Macedonia. Sigue diciendo, versículo 2. ¿En medio de qué? En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza. Extrema pobreza. ¿Qué pasó? Abundaron en rica, ¿qué? Generosidad. La generosidad... Aquí rompe el mito que la generosidad es solo para los ricos, es solo para los que tienen más. Acá Pablo está mostrando un ejemplo de una iglesia que está pasando dificultad seria, pero son generosos. Como ese hombre que no tenía que comer y que pudo comerse toda esa comida, pero fue generoso y se lo llevó a otros. Y es lo que la iglesia de Macedonia está haciendo aquí, versículo 3. Soy testigo de que quienes dieron espontáneamente, o sea, con voluntad, tanto como podían, o sea, de forma generosa, no estaban dando de lo que les sobra, sino de forma generosa, y aún más de lo que podían, versículo 4, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Pablo estaba recolectando ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Y acá está iglesia de Corinto, iglesia de Macedonia, iglesia de Jerusalén. Y los hermanos de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, estaba pasando una situación crítica totalmente, más que la iglesia de Macedonia. Y ellos querían, los de Macedonia, con su pobreza, dijeron, hey, no te olvides, ¿por qué no pasas las canastas de ofrendas por nosotros? Es que ustedes no tienen. No nos quites ese privilegio de ser generosos. ¿Entiendes? No nos quites el privilegio de ser generosos. Qué tremenda lección. Y Dios cuidó la iglesia de Macedonia porque fue una iglesia que aprendió a ser generosos. Pablo sigue hablando con la iglesia de Corinto. Vamos a ir al versículo 7, en el capítulo 9, versículo 7. Y va a decir algo interesante para nosotros. Mira cómo empieza.
Cada uno, es interesante, ¿no? Porque a veces los hijos dicen, mi papá ofrendó, yo no necesito ofrendar. O nosotros ofrendamos en familia. ¿Ahí qué dice? ¿Qué dice? Cada uno. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y quiero que te des cuenta. Pablo está hablando de que la decisión de ser generoso tiene que ser del corazón. Quiere decir, tiene que ser algo interno. No de mala gana, voy a dar pues porque me dijeron que hay que dar. No des nada. No de mala gana ni por obligación. Aquí nadie te obliga. Nadie te obliga. Si no quieres dar, es tu relación con Dios. Porque Dios ama al que da con... Entonces cuando Inson dice, vamos a recoger las ofrendas, debe ver caras de ¿qué? Felicidad. Felicidad. Llegó la hora buena. Debes sacar tu billetera con alegría. Pero sacas. Y pasa la canasta y todavía lo haces demorar, ¿no? Parece en cámara lenta que estás dando. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere que tengamos? Alegría. ¿Sabes por qué? Porque el que siembra generosamente, generosamente cosecha. El que sabe dar, el que ha aprendido a ser generoso, Dios va a cuidar de él. Dios va a cuidar de ella. Esa es una verdad impresionante en la Biblia. La idea equivocada que dije al inicio, que la generosidad es algo que se da solo cuando se presenta la necesidad, no es bíblica. Cuando dice aquí, cada uno debe dar según lo que haya decidido, esa palabra, decidir, es una decisión que afecta mi estilo de vida en cuanto al dar. La palabra en griego, el sentido de la palabra en griego en este contexto, es una decisión que va a afectar mi estilo de vida. En su corazón, algo interno. Así que la generosidad debe ser planeada y constante. No se da solo ocasionalmente. Para cultivar la generosidad en tu vida, porque todos hoy día podemos salir emocionados y decir, somos generosos. Pero si no lo planeamos, no se va a dar. La generosidad necesita ser planeada y necesita ser intencional. Para cultivarlo, tienes que ponerlo en papel si es posible o algo concreto. ¿Dónde debo dar generosamente? Obviamente, en primer lugar, das en tu iglesia local y a las necesidades de la pobreza en el mundo. En Ventree, nosotros cuando ofrendamos, nosotros podemos siempre, cada vez que ofrendamos, podemos marcar hacia dónde va nuestra ofrenda. Cuando pones BEN, significa benevolencia. Y nuestra iglesia tiene con eso un fondo que siempre auxiliamos a gente en crisis. Y lo hacemos de forma constante. Cuando cultivo un estilo de vida generoso, planeo ser generoso. Tienes que planearlo, tienes que ser intencional y consistente. Algo que hemos estado conversando con mi esposa, con mi familia, es poder apoyar a un niño en América Latina. Después pensamos apoyar a un niño en Perú, que es nuestro país de origen. Y nuestros hijos dijeron, ¿van a adoptar un hijo? Claro, bueno, hay cuarto, ¿no? Ya se fue la niña a la universidad. ¿De verdad? Pero después nos sentamos en la mesa, estuvimos conversando y mi hijo dijo algo interesante. Dijo, sería bueno que adoptemos a alguien, vamos a apoyar a alguien que sea teenager, que sea adolescente. Generalmente los niños pequeños con sus caritas rápidamente los eligen, pero los niños mayores no los eligen. Muy sabio. Y cuando abrí la página en Compassion International, es una organización muy seria, que hace un apoyo en diversos países,
a nivel del mundo, abrí la página de todos los niños y yo pensé encontrarme con 5 a 10 niños. Era página tras página de caritas de niños que están esperando que alguien los elija. Después busqué la página de las niñas y igual, página tras página de niñas que están esperando que alguien los adopte. Finalmente elegimos una niña de un pueblito muy pobre en los Andes del Perú y ayer empezamos a apoyarle a esa niña. Y nosotros queremos cultivar la generosidad y planearlo y hacerlo de manera constante. Y es impresionante las necesidades que hay en el mundo. Las oportunidades que hay para que tú y yo seamos generosos son en abundancia. Así que sí hay para que tú planees. Sí hay para que nosotros podamos ejecutar una real generosidad. Dice Pablo, Dios ama al que da con alegría, al que aprende a ser generoso, al que aprende a dar. Para Dios es más importante la actitud con la que das que la cantidad que le das. Quizá tú en esta mañana dices, pero yo no tengo mucho. Te repito, para Dios es más importante la actitud con la que das que la cantidad que das. Dice 1 Corintios 13:3, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que los consuman en las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Dios le importa la actitud con la que tú puedes ser generoso. Cuando Jesús estaba en el templo, entraron los hombres ricos y empezaron a echar sus grandes cantidades de dinero. Y luego entró una viuda pobre y Jesús les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Una mujer generosa. Versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pablo afirma que él es capaz de proveer y cuidar de sus hijos que son generosos. Dios tiene el poder para proveer y para cuidar de aquellos que aprenden a dar de forma generosa. Y la palabra aquí, el sentido de la palabra aquí es abundante, significa desbordante, significa sobreabundante, y ese es el generoso. Dios nos provee para ser generosos. No podemos desarrollar la generosidad fuera de Dios. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, es que podemos realmente ser generosos y reflejar en el mundo que todavía se puede dar la generosidad. Cuando no cultivas la generosidad, es porque dudas que Dios va a cuidar de ti. ¿Sabías eso? Cuando no quieres desprenderte de lo que Dios te da, es porque dudas que Dios va a cuidar de ti. Y tu fe es desafiada a través de la generosidad para crecer. La generosidad no se desarrolla por tu propio esfuerzo. La generosidad se desarrolla cuando nos rendimos a Dios y le decimos, todo lo que me diste es tuyo y yo quiero saber administrarlo como tú me lo has dado. Cultiva un estilo de vida generoso, planeando ser generoso. 2 Corintios 9:11 dice, ustedes serán enriquecidos, Dios te bendice, en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Dios te da la capacidad de ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. La generosidad es una forma como glorificamos a Dios. La generosidad es una forma práctica de nuestra fe. Cuando somos generosos, nuestra fe la estamos practicando de verdad, en la vida y en la tierra. Hoy tú puedes salir de aquí
decidiendo ser generoso. Pero si no lo planificas, tenlo por seguro que no lo harás. Así que hoy quiero invitarte a 3 cosas, ¿ok? La primera, puedes planificar ser generoso con esta primera opción. Entra a la página de Compassion International, busca a un niño o una niña de tu país, ora, busca los criterios y apóyale. Hay muchos niños que nos están esperando. Y Compassion International lo hace con mucha seriedad. Primera opción. Segunda opción, Alex, ¿te puedes poner de pie? Alex sirve en el Ministerio de Local Outreach aquí en Ventree y él está organizando para el verano cómo vamos a ayudar a las familias que necesitan comida por varios sábados. Si tú puedes apoyar en esos días, ¿son sábados solamente? Los sábados, donar tus sábados para venir 1 hora, ¿cuánto sería? Sería como 2 o 3 horas. Como 2 o 3 horas. ¿Por cuántos sábados? Hay 9 sábados. Hay 9 sábados, tú puedes elegir la mitad, tú puedes elegir los 9. Si tú eliges una sola vez, es que tú no has entendido el mensaje de hoy. La generosidad es algo que se practica como estilo de vida. Si tú lo haces una sola vez y dices, ya cumplí, no estás practicando la generosidad. Si quieres hablar de esta opción, acércate a Alex, ¿ok? Y él va a hablar contigo sobre esta opción. Tercera opción, algo que está en mi corazón, personal. No sé cuántos de ustedes han pasado por lugares donde gente latina están esperando conseguir un trabajo. En el frío, en la lluvia, en la nieve, ellos están ahí. ¿No es cierto? Necesitan comida, necesitan un abrigo, necesitan una palabra de aliento. Quien quiera ir conmigo el sábado de gloria, que se le llama Viernes Santo, sábado de gloria, yo quiero ir, no tengo nada planeado, ¿ok? Eso el Espíritu me ha puesto a mí como una carga y yo quiero hacerlo. Yo quiero ir y llevar algo, no sé qué todavía, voy a orar, pero si tú te quieres unir conmigo a eso, habla conmigo, ¿ok? Entonces, hoy día te he dado 3 opciones prácticas para que practiques la generosidad. No salgas de aquí sin decidir una de las 3, o quizá el Espíritu te pone una 4ª, pero hazlo. Pon en acción la generosidad para este mundo espera la acción del gobierno. ¿Sabes? Este mundo necesita la acción de la iglesia. Esta es la iglesia que Dios ha levantado para bendecir nuestra comunidad. Pongámonos de pie. Padre que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti creyendo en tu palabra y creyendo en lo que hoy tú nos has enseñado. Hemos aprendido a lo largo de estos mensajes acerca de las finanzas, acerca de los mitos del dinero, muchas enseñanzas valiosas. Pero hoy tú nos estás desafiando a algo sumamente práctico en nuestra vida. Hoy revoluciona la vida de cada uno de nosotros. Y que cada uno de los que estemos aquí, hoy podamos decidir practicar la generosidad en nuestra vida de manera real. Que alguna de estas 3 opciones sean elegidas hoy. Que entremos a Compassion International para elegir un niño, que vayamos con Alex a apoyar en este ministerio de apoyo de comida, que vayamos a algún lugar donde la gente latina está esperando conseguir un trabajo, o algo que tú guíes a cada uno de nosotros. Padre, obra en tu iglesia, Señor. Haz una revolución en nosotros para que no seamos gente que solo esperemos recibir. Tú nos has dado para dar, para ser generosos, para practicarlo, para cultivarlo. No solo nosotros, sino enseñar a nuestros hijos a ser generosos también. Padre, revoluciona nuestra vida, revoluciona nuestra iglesia y que esta comunidad sienta el amor tuyo a través de Ventree en español. Pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.